¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Para presentarme, mi nombre es César Eduardo del Castillo Peralta. Yo soy director de tutores de Villamedi a todos los niveles. Lo otro es que soy de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Cayetano Heredia. También tengo estudios de pregrado y posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para mí es un honor, es un placer, es una satisfacción y un agrado realmente poder compartir con esto, digamos, estos pocos minutos, pero muy importantes frente a su formación, frente a ustedes, que son médicos. Ahorita ustedes prácticamente son colegas, independiente de la pandemia, de que yo sé, muchos de ustedes están desesperados por conocer a los pacientes. Tengo mi hermano que también estudia medicina y realmente está desesperado por ir a los hospitales, pero todo a su tiempo. La verdad es que yo muchas veces me preguntaba, ¿y cuándo es mi tiempo? ¿Cuándo es mi momento? Este es Expomedic y le damos la bienvenida a todos ustedes de estudiante a médico especialista en 7 pasos. Esta foto yo quiero compartirla con ustedes, nunca la había compartido en ninguna de las tutorías. Yo tengo aproximadamente, empecé con 400 estudiantes de tutoría y ahorita tenemos más de 1000. Ese de arriba soy yo en la foto, tenía un promedio de 8 o 9 años, me parece. Estaba en la universidad. Estaba llevando un curso en Cayetano, me acuerdo, en la universidad, y yo no tengo médicos en mi familia, yo no tengo familiares médicos, y realmente es una pasión, es ese fuego que uno tiene, ¿no? Cuando tienes un mundo a tu disposición y tienes mucha curiosidad de saber todo. Y ese de abajo soy yo. Es un trauma vascular, si más no recuerdo, era una bala en el brazo, había hecho un pseudoaneurisma braquial y era ya una de las primeras cirugías que yo hacía solo. Y esa es la pregunta, ¿en qué momento yo voy a estar preparado? ¿En qué momento vas a estar preparada para lo que se presente más adelante? Y hacia eso vamos. Nosotros no somos estáticos. Anteriormente pensábamos que todo era un procesador de información y vamos más allá de eso. Villamedi, como su nombre lo dice, llave médica. Es un sistema el cual te introduce con conceptos novedosos, es una metodología no convencional en la cual yo no pretendo venderte un producto como tal, lo que vengo a decirte es la experiencia personal y la experiencia de nuestros estudiantes, porque finalmente las cosas hablan por sí solas, somos un grupo de personas con capacidades distintas, excelentes, y todos son profesionales y especialistas también en lo que hacen. Entonces, es una metodología, nos basamos en una metodología también llamada método Feynman, más adelante lo voy a describir muy brevemente. La intención es que mientras menos palabras es mejor, porque como les repito, los resultados hablan por sí solos. El concepto es más allá de un procesador de información. Tú debes tener en tu cabeza que el médico no es solamente un conjunto de conceptos, sino más allá de eso, de manera integral, debes tener una buena formación académica y no académica. Cuando describo no académica son esas capacidades, no sé si a ustedes les ha pasado, les digo en confianza, cuando vas rotando y dices, oye, mi compañero o mi compañera, no, yo no veo que lea tanto, no sé, pero la rompe, o sea, tiene muchas habilidades. Ese tipo de habilidades son casi innatas. Pero también hay otras que uno va evolucionando en el tiempo, que las aprendes, las adquieres y la experticia, la experiencia hace que te perfecciones. Nosotros nos basamos conceptualmente, quiero que recuerdes este acrónimo, o bueno, mnemotecnia, a mí me gusta usar muchas mnemotecnias, este es de la academia, el IRMA. Cuando nosotros te damos conceptos son como monedas de oro, guárdalas. El IRMA es una moneda de oro en la cual puedes describir 4 pilares fundamentales, y eso quiero que te lleves a casa desde ahorita, el IRMA y de información. Nosotros estamos en la era de la gestión, de gestionar la información, es decir, qué es lo que te va a servir. Cuando a mí me preguntan, mira César, ¿qué es lo que debo estudiar? Y definitivamente tú debes saber de todo, eres médico, eres doctor, eres doctora, pero la pregunta es, ¿qué es lo que debo saber? Ok, tú debes saber de todo, pero debes dominar lo más rentable, debes dominar lo que es tu especialidad. Entonces, ahí viene el problema y el concepto cuando uno agarra y está en las visitas y dice, ¿no? Ustedes que van a estar en rondas de medicina, desde los pasos de ciencias básicas, ciencias clínicas, el externado médico,
el preinternado, lo que es el ENAM, el SERUM y el recientado médico finalmente. Todos esos pasos, a las finales, quiero que recuerdes que la información está ahí y uno dice, este pata lee como si fuera cardiólogo y a la hora del examen se olvidó de todos los demás. Y eso no es así, no debe ser así. Tu formación debe ser muy equilibrada. Definitivamente, cuando a mí me preguntaban qué es lo que quiere hacer, y no me voy a explayar en el tema, yo decía, quiero ser clínico quirúrgico, y terminé optando entre neurocirugía y cirugía de tórax, y finalmente me di cuenta que la cirugía de tórax es muy bonita, todas tienen definitivamente lo suyo. Sin embargo, me gustaba algo mucho clínico quirúrgico. Eso es lo que tú debes saber. ¿Por qué? Yo he rotado mucho tiempo en reumatología, he rotado mucho tiempo en neurocirugía, pensé que iba a ser clínico, pensé, pero la vida te tiene preparada muchas sorpresas. Pero tú debes estar preparado y preparada para ese momento. La información como tal la tienes a tu disposición. Debes saber manejarla y debes dominar, como te repito, lo más importante. En tal sentido, nosotros llevamos unas tutorías de manera personalizada y grupal que te van a permitir mejorar esos conceptos, o mejor dicho, potenciar los conceptos que tú vas a tener con ya apoyo de la academia. Entonces, cuando yo hablo del IRMA y hablamos de porcentajes, eso está estudiado, no lo digo yo, es un promedio de un 25%. Entonces, tú estás manejando en un 25% la información que te la da el Internet, que te la da los libros, que te la da, y ese es el problema, que uno no sabe de dónde leer. A veces uno dice, la información está ahí, pero sí, pero ¿qué leo? Documentos internacionales, documentos de acá, no sé de dónde sacar la información, qué es lo que reviso, qué es lo que no reviso, y es ahí donde nosotros puntualizamos que debes dominar, ¿ok? Debes saber de todo, pero dominar lo más importante. Todo es importante, pero digamos de una u otra manera hay cosas que son más rentables frente a los exámenes. Pero para la vida debes estar preparado para todo. Hace unas horas he venido de la guardia de mi hospital y estoy en tópico y veo que hay un trauma ocular y lo querían mandar de referencia, no lo sé. Y yo les ayudé, porque finalmente puedo ser cirujano de tórax y uno dice no tiene nada que ver porque me subespecializo, pero eso no evade la responsabilidad de que sepa de todo, porque lo he leído, lo he averiguado, lo he revisado, lo he escuchado. Entonces tú tienes que entender que todo eso va a potenciar tu formación académica. Posteriormente tenemos retener. Tenemos otro 25% que es el hecho de retener. El problema que a veces nosotros tenemos es cómo yo retengo, cómo mejoro esa retención, y es la repetición. Ahora, cuando uno dice repetición, no basta con yo repetir cristianamente, digámoslo así, o religiosamente, el hecho de los conceptos y tengo ahí los conceptos. No, el hecho de repetir implica que yo voy a enseñar. Cuando yo tengo, y eso tengo que verlo en el método Feynman, cuando yo agarro y tengo una enfermedad, ¿cómo yo puedo aprender más allá del evidente, como se dice, o más allá de la enfermedad? Quiero aprender más, saber más. Cuando yo tengo rotantes, yo era R1 y tenía rotantes de cuarto año, y decía, ¿cómo puedo enfrentarme a estas personas? Cuando tú estés en ciencias básicas dirás, oye, estoy viendo externos, internos. Cuando tú seas externo vas a decir, estoy viendo internos. El día que tú seas interno o interna vas a ver y vas a decir, ¿cómo me puedo enfrentar a un residente? Hay dos puntos importantes que tú debes saber. Esta persona no te enseña porque o no sabe, simplemente no sabe, o no te quiere enseñar, no le da la gana de enseñarte. Entonces es ahí donde de manera autodidacta tú tienes que revisar introspectivamente y decir, bueno, ¿cómo me gustaría a mí que me enseñen? Y yo me pongo en el lugar de ustedes y yo digo, si yo me explayo mucho, yo ahorita te estoy haciendo una clase de cirugía de tórax, por ejemplo, trauma torácico, y te comienzo a explayar de mi vida y mis cosas personales y de por qué escogí la especie, eso no te sirve a ti. A ti lo que te sirve son datos puntuales y conceptos puntuales que te preparen de manera académica que puedas resolver de todo o lo más importante por lo menos. Y también para la vida, más allá de eso. Entonces, cuando yo hablo de retener es fácil. Tú agarra un tema y vas a entenderlo en tus palabras y vas a explicarlo posteriormente, vas a enseñar. Entonces, aquel que enseña potencia, aquel que crea conceptos tiene un 75% más de habilidades con respecto al resto. Quiere decir, esas habilidades son conceptos, conocimiento, vas a tener tu memoria a largo plazo. Cuando yo digo memoria a largo plazo, significa que estás preparado para lo que sea. Han pasado 5 años desde que yo aprendí bien, yo te soy honesto, electrocardiograma. No tenía ni idea, pero lo aprendí en mis palabras, en mi metodología, en mi forma, y así me gustó explicarlo hasta ahora.
Y hasta ahora me acuerdo por la forma como yo lo aprendí. Yo no soy cardiólogo, pero definitivamente tengo que saber eso. Entonces, debes mejorar y potenciar tu memoria a largo plazo. Cuando te digo memoria a largo plazo, implica, y esto significa, encontrar la metodología, estrategias que nosotros te podemos ofrecer. Yo te puedo decir qué es lo que voy a hacer. El cómo lo vamos a ver en el curso o más adelante o cuando se dé la oportunidad, pero el qué debes hacer es memoria a largo plazo. Ese es un concepto poderoso que la mayoría de personas no entienden porque piensan que el banqueo, piensan que el hecho de aprender a última hora y dominar las cosas a última hora, ya lo hiciste. Y no es así. Te vas a chocar contra una pared cuando digas, pero yo era de los primeros puestos y no ingresé al recientado médico. ¿Dónde estés? No estoy hablando solamente de acá, del extranjero también. ¿Y qué pasó? Hubo un problema. Pero si él era lo máximo, la rompía en pregrado, no le entiendo, ¿no? ¿Qué pasó? Ingresa a la segunda, tercera o cuarta. Cuarto examen de recientado, al cuarto año. Yo conozco internos, han sido mis internos cuando yo era externo. Y ahorita soy, ¿no? Yo les llevo casi 5 años de residentado. Es una alegría para mí, son colegas, son compañeros. Pero yo me pongo a pensar y digo, ¿qué pasó? La metodología está mal, la base está mal. Si tú tienes una mala base, te estoy hablando, honestamente, porque muchos llegan y dicen, no puedo con esto, no puedes, no me digas no puedo, dime no quiero o no sé cómo hacerlo o cómo lo hago. Nunca digas no puedo. El hecho de decir no puedo te mentaliza a ti y en tu cerebro tienes esa idea navegando en el mar de tus ideas que dice no puedo, no puedo, no puedo y te mentalizas de que no puedes. Viamedic te cambia ese chip y te va a decir cómo puedo, cómo lo consigo, cómo lo logro. Posteriormente vas a tener la memoria. 25% de memoria. Esta memoria quiero que sepas que es sumamente importante la memoria a corto plazo, como aplicaciones, aplicativos, metodología. ¿Cómo vamos a entrenar tu memoria para decir, bueno, tienes que revisar este tema y la vas a hacer? Está demostrado que cualquier examen, el examen que tú quieras, si lo das, normalmente es un menos de entre 15 a 20% del examen resuelto. Quiere decir que si ahorita de sorpresa yo les pongo un examen, ustedes, así lo hayas escuchado, lo recordaste, lo pensaste, lo pasaste en la vida, vas a poder resolver más o menos entre un 30 a 20% de las preguntas. No vas a hacer más. Y eso es bueno, depende de cómo lo veas, si es que tienes una buena base o no. Pero esta memoria activa potencia el aprendizaje. Quiere decir que esa memoria activa, antiguamente lo que utilizábamos eran unas tabletas o unas cartas memoria, ayuda a memoria. Ahora no, ahora tienes aplicaciones. Nosotros tenemos tutorías de aplicativos en los cuales te vamos a describir, llevar de la mano, potenciarte. Yo, como ustedes les digo, tú puedes hacer ahorita, si hago una encuesta y pregunto de qué año eres, tú me puedes decir de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Para mí todos son R0. ¿Ya? No porque le falte el respeto y me esté burlando para nada, al contrario. R0 implica para mí, cuando yo era interno me sentía como residente. ¿Y sabes por qué? Porque quedaba callado al resto. Cuando un residente a mí venía y me decía, César, quiero que muestres a este paciente, yo le decía, ya, ¿pero por qué? Enséñame. Y si no me enseñaba, no lo hago. Y no porque sea rebelde, que quiero que me enseñe. Entonces yo le decía, si tú sabes más que yo, entonces te acepto. Obviamente, con todo el respeto del mundo, porque tampoco me gusta, yo no soy pleitista y no me gusta ni castigar a mis residentes, pero esa memoria me permitía a mí pensar, sopesar y ver las estrategias en mi cabeza de tal manera que la tengo efectiva. ¿Cómo puede ser un buen cirujano? Un buen cirujano, no estoy hablando de una gran persona, excelente médico, estoy hablando de un cirujano con buena mano, haciendo todos los días de manera repetitiva y religiosa. ¿Cómo puedes conseguir un diagnóstico eficiente, con menos exámenes clínicos y ser un gran internista? Viendo pacientes, evaluando pacientes, examinando pacientes. ¿Cómo crees tú que vas a tener una mejor memoria a largo plazo? Activándola. Y para eso nosotros te vamos a ayudar. Y finalmente, 25%, aplicar lo aprendido te llevará a un nuevo nivel de aprendizaje. Implica que el hecho de que ya tú tengas los conceptos, y eso a veces mucho les pasa, bueno, nos pasa, me incluyo, cuando uno habla de diagnóstico del paciente, yo también hablo de diagnóstico del estudiante. En la tutoría hay tutorías en las cuales yo describo cuál es el diagnóstico, diagnostícate. Terminando la tutoría, yo quiero que agarras y digas cuál es mi problema. Mi problema son datos puntuales, mi problema es habilidad, como doy un examen, por ejemplo, o mi problema realmente es que no tengo ni idea.
Dentro del diagnóstico hay un problema muy frecuente, que yo agarro un concepto y yo voy al examen y digo, bueno, definitivamente yo ya sé, doy el examen y me equivoco en tonterías, entre comillas, no son tonterías. ¿Qué pasa? Que tienes un concepto acá, otro concepto acá, pero no sabes cómo unirlos. Ese es el problema. Para eso nosotros manejamos algo que le llamamos el paciente robot. No es un paciente real, porque los pacientes reales no son pacientes robot. Quiere decir que un paciente robot es como el libro manda. Cuando tú vas al hospital, te vas a enfrentar a pacientes que no son como el libro describiría, son mucho más complejos. Pero si tú estás preparado con estos conceptos, te enseñamos y te entrenamos de tal manera que apliques lo que sabes y puedas hacer sinapsis y complementar todo lo que tienes. Entonces, considerando todo esto, hay un espectro bastante amplio de que si tú tienes esfuerzo, conocimiento, pero tú te puedes quedar en mucho conocimiento y no te esfuerzas, vas a quedar bajo la sombra. Los dos van a la par y es importante que apliques el método IRMA. Básicamente, los 7 pasos de estudiante a médico especialista, empezamos por ciencias básicas. Como ves, en la esquina inferior izquierda tenemos un estudiante. Todos somos estudiantes, todos, y moriremos siendo estudiantes. Entonces, las ciencias básicas, como dijo el doctor en la introducción, y nos parece bastante interesante la analogía, es el hecho de tener una semilla. Una semilla en la cual yo voy a colocar como una esponja de conocimiento porque vas a absorber absolutamente todo. Cuando hablo de ciencias básicas, esto implica no solamente un curso, sino implica desde que tu formación mínima te voy a dar las herramientas necesarias para que tengas una gran base. Esa base te va a permitir los conceptos de farmacología, de anatomía, ciencias básicas, etcétera, etcétera, porque los conceptos son indescriptibles. Y es un ejemplo, por ejemplo, si tú quieres dar el examen, los steps. Los steps, si te das cuenta, uno de los primeros steps son ciencias básicas. Definitivamente las ciencias básicas están en absolutamente todo lo que nosotros manejamos. Pregunta, cuando yo llego al tope, ¿es rentable estudiar ciencias básicas? Ya no. Pero debes tener una buena base para que de una u otra manera entiendas el proceso. Ese es lo que quiero que te lleves a casa. Es el proceso, el aprendizaje. Como tú, a ver, si tú ahorita yo estuviera en una charla con ustedes y son de residentado médico, ¿cómo yo les podría decir, estudia 16 horas? Tú me vas a decir, no, eso es imposible. Claro, porque no estás acostumbrado. Pero si tú desde chiquito, desde chiquita, te acostumbras a utilizar aplicaciones, te acostumbras a utilizar el método Feynman, te acostumbras a hacer flashcards, te acostumbras a hacer mapas mentales, esquemas, el día que seas especialista lo vas a llevar a la práctica. Yo te pongo un ejemplo. Tengo un residente de cirugía plástica, el cual fue tutor de la academia, y él ahorita es residente de cirugía plástica y no le dan sala de operaciones. Y lleva muchachos así, bueno, como ustedes, que están en ciencias. Ahorita no todos van al hospital, pero por lo bajo van, eso se lo voy a decir de una otra manera, han pedido permiso. Y van con él y él les comienza a explicar qué es lo que va a hacer y tiene aplicativos y se proyecta lo que va a hacer en la cirugía. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿toda la vida has hecho eso? Sí, toda la vida lo he hecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros te formamos, porque finalmente te vamos a formar, como te dije inicialmente, de manera integral en la parte académica y no académica, te formamos con esos conceptos, con esas ciencias básicas, con eso fundamental que es recontra importante frente al examen de residentado médico más adelante, porque todo es un complemento, vas a ver que todo es un proceso. Y esa fisiopatología que tú vas a entender, esos conceptos básicos, vas a poder plasmarlos en el paciente, porque finalmente yo te puedo hablar muchas cosas, pero yo te llevo a tópico de medicina, cirugía y te dejo con un paciente, te digo, desenvuélvete, ¿qué haces? Señora, señor, buenas tardes, buenas noches, ¿qué es lo que, por qué está acá? Y le haces una anamnesis, la pregunta es, basta la anamnesis, ¿qué exámenes le voy a pedir? ¿Cómo lo examino? ¿Qué examino? ¿Cómo reviso los exámenes? Todo eso es lo que tú tienes que saber y dominar. Aquel que va de frente y ya sabe qué tiene el paciente, qué puede ser el paciente, y no piensa, no razona, no hace sinapsis, entonces realmente no está, para mí, no está haciendo medicina. Entonces la medicina es eso, es un complemento y es una escalera hacia el triunfo, como se dice. Tenemos ciencias clínicas, ya tienes los conceptos bases. ¿Cuál es el siguiente paso? Las ciencias clínicas, estos conceptos que a ti te van a permitir de una u otra manera entender al paciente, entender la fisiopatología,
entender el porqué de las cosas. Si acá tú entiendes, el área son básicas como te digo acá tú vas a tener más preguntas. Y acá es donde, curiosamente, uno agarra y dice, mientras más leo, menos entiendo. Ese es un concepto erróneo, es un concepto falso que a la final eso no tiene y dice, no es así. A la final es leo mucho, pero no se me queda, me olvido, no entiendo. Y es ahí donde de una u otra manera vas a entablar ya conversación, vas a entablar un lazo de ahora en adelante hasta el final de tus días con el paciente. Y es ahí donde tú te introduces ya a examinar, a ver al paciente, cómo es el paciente. Ya olvídate de los libros ya déjalos de lado. Y ahora tu paciente robot que ya te memorizaste, vas a ir y vas a decir, bueno, el pulso es así, la temperatura es así, la frecuencia cardíaca es esto, la presión, etcétera, etcétera. Entonces ya vas un paso más adelante, es el entender ya el paciente de manera integral, cómo es ese engranaje que tiene, ¿no? Desde la enfermedad, desde la fisiopatología en adelante. Posteriormente, vamos a tener lo que es el externado médico. Externado médico. No todos lo tienen, por si acaso va a depender de la universidad y técnicas quirúrgicas. Técnicas quirúrgicas. Esto te va a permitir, el externado médico es como un simulacro, es como una preparación previa a. ¿Qué quiere decir? Yo te entreno, estás calentando durante casi un año y te preparo ya y te lanzo a tópico y tú mismo eres. Te lanzo a piso y tú misma eres. Entonces, implica también, desde el punto de vista clínico, las grandes rondas y qué es lo que voy a enfrentar. Ya no solamente me estoy dedicando al paciente, yo agarro mi hoja, voy con mi historia clínica y evalúo, ¿no? Bien bonito, el raza, paciente, tal, no, sino ya voy a entablar una discusión académica frente al paciente con el asistente, que es el médico especialista. La fisiopatología, la descripción, la anatomía, etcétera, todo, hasta la farmacología, vas a empezar a describirla enfrente del paciente. Porque quieran o no, nosotros tenemos una formación en la cual nos permite todavía examinar a los pacientes y entrenarnos con pacientes reales. Técnica quirúrgica también te va a permitir entrar no desde cero, sino ya un entrenamiento previo en conceptos básicos del área quirúrgica. Obviamente no te voy a meter a sala de operaciones y vas a hacer absolutamente todo como si tuvieras una formación de residente. No es la idea tampoco. La idea es que tengas una gran base, una muy buena base frente a la formación y ponte a pensar, ¿qué diferencia hay, no, mía, que pude haber hecho el externado hace 10 años, por lo menos, frente a la pandemia y tu formación ahorita? Y uno dice, yo tengo una gran desventaja, ¿no? Porque a la final yo no tengo las aplicaciones, etcétera, etcétera, que ustedes tienen en esta época. Pero por otro lado, muy pocos de ustedes han entablado relación con el paciente. Eso no te debe desesperar. Va a llegar tu momento. Yo también como residente me desesperaba y decía, ¿en qué momento voy a poder hacer esto? ¿En qué momento voy a hacer lo otro? ¿En qué momento voy a llegar? Y realmente es un proceso, es un aprendizaje. Y te apuesto que nunca vas a estar preparado ni preparada para lo que te espera. Posteriormente vamos a lo que es preinternado. Preinternado. Entonces, el preinternado como tal es un paso, es un estudio, digamos, y se incluye el tema de la salud, en el cual ya estás a puertas de ser interno y estás a puerta de ser externo. El externado médico es como una preparación, como un calentamiento. El preinternado no. El preinternado básicamente ya casi eres un interno. O sea, ya definitivamente pasaste esa brecha del paciente y entablar una conversación con el paciente y lo que vas a hacer que es ya de una u otra manera describirle al paciente lo que tiene, poder pensar y poder por ti mismo, por ti misma, hacer unas indicaciones. Entonces, ya vas un paso más allá, eres casi, digamos así, un residente de mano, porque un residente académico es diferente, y es el siguiente paso, ¿no? Un residente académico le llamo yo un R0, ya es casi acá. Es decir, para mí, de acá en adelante, ya es como un R0. Yo siempre le llamo así. ¿Por qué? Porque anteriormente tú no tienes base legal, tú no tienes problemas, tú no tienes, como se dice, faltas. Yo no tengo ni idea lo que los residentes y los asistentes están hablando y no tengo por qué saber. Yo no soy especialista. Pero ojo, el examen de residentado médico, pese a que están escalones más arriba, si te das cuenta en estos escalones, porque es el verde, ¿esto qué implica? Que el examen de residentado médico, curiosamente, es bien similar al examen del ENAM.
¿Qué significa? Que a ustedes, desde el ENAM o desde preinternos, ya los están tratando como si fueran residentes. Muchas veces, cuando uno hace las cosas entre comillas bien, bacán, ¿no? Ah, ya soy como mejor que tu residente, este no sabe nada, ya bueno. Pero cuando haces algo malo, no, yo no soy residente, yo no sabía. Pero eso no es así. Ya, ese es un consejo que se lo digo a ustedes, no le echen la culpa a nadie, siempre cúlpate a ti mismo, a ti mismo. Es fácil decirle al paciente tiene la culpa y no es así. El ENAM te va a preparar para qué. Nos vamos a dedicar a prepararte. Obviamente todo esto es para la vida, ¿ok? Todo esto es para la vida. Pero el ENAM, pongo un hito importante, que el ENAM te va a dar un puntaje frente al examen de residentado médico. Eso tienes que saberlo de una u otra manera, porque si tú das un mal examen, ya no importa, doy mi examen de grado y me titulo. Y no es así, no es así. No es el caso, no es la intención de esta charla, no esta conversación con ustedes ahorita hablarlo, más adelante, lo pueden revisar en la academia también, pero quiero que sepas que es un factor protector al ENAM. Si tú lo jalas, después te vas a arrepentir. Eso te lo digo de por vida, de todas maneras. Posteriormente vas a tener el SERUMS. Tenemos dos colegas que lastimosamente han fallecido. Tampoco es intención de la charla describir y yo sería con los responsables, que no sé si los hay o no. Cuídense bastante, escojan bien las plazas. Yo, bueno, escogí dentro de los 50 primeros, la verdad, a nivel nacional, y no es que yo haya sido un estudiante brillante en los primeros años. Después me puse a pensar y dije, ¿y por qué no lo puedo ser? Y me dediqué realmente a estudiar y escogí muy lejos, y eso ustedes tienen que saberlo, ¿no? Tenemos dos colegas, hace un mes ha fallecido una persona, un doctor, y hace creo que unos 3, 4 o 5 días ha fallecido una doctora que recién ha terminado, así como usted, muy joven, una serumista. Así que cuídense bastante. El serum eres tú, solo eres tú sola, frente a una población. Entonces, en tal sentido te va a preparar. A ti no te van a, como decía mi grande maestros, nadie te va a contar el cuento. Yo estoy en Lima ahorita, por ejemplo, y bueno, antes de esto yo estaba trabajando en una clínica bastante importante a nivel nacional, estaba sentado, y si alguien viene y me dice, bueno, doctor, ¿si de dónde viene? De tal sitio. Y yo en mi cabeza me imaginaba más o menos cómo era. Entonces, yo tengo la brecha desde extremo pobre, hasta, ¿no?, la clase muy, muy alta económicamente. Entonces, realmente lo que describí era, en mi cabeza, nadie me va a contar el cuento, nadie me va a engañar y me va a decir, oye, sí, yo he ido lejos a tal pueblo, 3 horas, a tener un parto. No, tenemos grupos de WhatsApp a todos los niveles, y nos describe. Lo bonito de estos grupos es que, incluso donde yo estaba, no había internet, no había nada, pero estos grupos, tú escribes y al toque todo el mundo te responde, médicos, especialistas, todo, y te dicen, bueno, sí, doctor, mire, o doctora, ¿sabes qué tienes? Yo te sugiero que hagas esto. Entonces, de una u otra manera, te apoyamos incluso en el SERUMS. Hay un curso de preparación, y yo recuerdo la primera semana que fui a mi SERUMS, había una pelea, era una persona que estaban jugando una pelea de gallos, y uno pierde, y se comienzan a pelear, y agarra bueno, yo no lo vi, me contaron, pero bueno, el paciente ya estaba fallecido, agarraron un sable y ¡pam!, lo apuñalaron. Probablemente haya hecho un taponamiento cardíaco, yo qué sé, en ese momento yo no sabía qué hacer. Obviamente ahorita me mandas a un pueblo así, por muy cirujano de tórax que sea, tampoco voy a saber qué hacer. De una u otra manera, algo haré. Pero lo que quiero que sepas es que no estás solo, no estás sola durante este proceso. Que incluso en el SERUM, por muy lejos que estés, te estamos ayudando y te estamos preparando. Yo te sugiero que acá des un gran, pero extraordinario NAM, y des un SERUM por lo menos de 10 puntos. Hasta 8 te paso. Menos de 8 yo no te perdono, la verdad. Y yo soy el director de todos los tutores, la verdad que yo no te perdonaría eso. Finalmente, acá puedes ver el dibujo, ¿no?, de un especialista. Bueno, acá le podríamos cambiar que le faltan las ojeras, un poco más canoso, no lo sé, dependiendo a qué edad termines, pero yo quiero que te lleves a un concepto muy, muy, muy importante, muy interesante, el cual yo describí y aprendí mucho de él, que era, una cosa son tus objetivos y otra cosa es tu meta. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es, mañana ya me pongo las pilas y estudio cardiología y voy a terminar arritmias. Ese es mi objetivo. ¿Cuál es mi meta? Ser cardiólogo. ¿Me entiendes? O sea, así de fácil, ¿eh? No hay acá para mí, o es blanco o es negro, no hay grises. Mi objetivo ahorita es que ustedes entiendan, que ustedes comprendan la importancia de cada paso, que no te puedes saltar cada paso. Si te gusta a ti neumología, endocrino, gastro, perfecto.
pero esa es tu meta final. Tu meta es ser especialista. Y ojo, es dicotómica. Dicotómica quiere decir que una cosa es la maestría, doctorado, y otra cosa es mi especialidad. Todos deseamos ser especialistas. Mira todo lo que uno tiene que pasar. Es más, hay residentado de 3 años, 4 años, o en el caso mío, 5 años. Entonces son 7 más ser un 8 más 5, 13. Entonces, ¿cómo ustedes? Son 7. Y tú dices, oye, ya estoy por acabar. ¿Acabar? No, es el inicio de una nueva etapa. Y acá te lo estoy poniendo. Es una nueva etapa frente al SERUMS, frente al residentado médico y frente a la vida. Entonces, como tal, en su defecto, el residentado médico debe ser tu meta. Eso métetelo en la cabeza. Y para conseguir esa meta, debo tener objetivos, trazarme objetivos a corto plazo y largo plazo. ¿Cuáles son mis objetivos? Dar un buen ENAM, dar un buen SERUMS. Pregunta, ¿mi meta cuál es? Ser un extraordinario especialista como ser humano y como médico. Entonces, en tal efecto, en tal sentido, lo que yo debo pensar es tener una gran, pero gran base. Y esa base te la damos desde ciencias básicas. La teoría del queso suizo, te vengo a presentar, el doctor diseño en alguno de sus grandes tutorías, la ha comentado también nosotros, bueno, teoría de aviones, es utilizada en epidemiología, es utilizada en la medicina, en empresas, y sobre todo aquellos que quieren manejar una empresa, aquellos que quieren hacer una maestría o doctorado, un MBA, ¿no? En gestión, en epidemiología también. La teoría del queso suizo te describe cuáles son los potenciales, digamos, no defectos, sino trabas o brechas que tienes frente a un problema y cómo solucionarlas. Quiere decir que estos son como unos escudos. Por ejemplo, y él pone el ejemplo, está descrito también en el ejemplo con el coronavirus y cómo se puede aplicar esta teoría del queso suizo. Imaginemos que tuvimos el coronavirus. Entonces, se dice que cuando el queso suizo y los agujeros se alinean, es más fácil que el problema entre en tal sentido. Pero si tú tienes más tajadas de queso, es decir, más escudos, que no combinan, por ejemplo, este es el agujero, pero acá tengo un tope, por ejemplo, tengo más herramientas, más armas frente a un problema. Y esto es algo para la vida, no solamente porque lo diga yo, eso está estudiado. Entonces, si yo tengo una pregunta del examen, supongamos que este es el examen, ¿no? Este es el examen. Yo voy a tener el examen. Voy a tener una pregunta en el examen, entonces la pregunta viene por acá. Entonces yo agarro y digo, bueno, de repente la estudié, de repente no la estudié, no lo sé, hay gente que la hizo, hay gente que no la hizo, la pregunta es, ¿por qué no la hiciste? Entonces agarra y yo digo, bueno, esta pregunta estaba en los Villamenos, ¿no? Que es un tipo de herramienta que nosotros brindamos. Entonces agarra y por ejemplo, mi compañero y yo la hice porque, por suerte, para mi suerte, bueno, estudié el Villamemo, pero esta persona dice, pucha madre, no estudié, justo vine, tú lo hiciste, esto, lo otro, ¿ok? Entonces, esa es la primera. ¿Qué pasa si esta pregunta de examen va avanzando? Tú sigues estudiando, sigues leyendo todo, pero no la hiciste. Y yo, bueno, mi compañero no la hizo, yo la hice. Entonces, esto de repente, no estaba en los Villacards. Curiosamente, estaba en los Villacards. Entonces, para mi suerte, entre comillas, suerte, y eso es algo que entiendas, no existe la suerte, para mí al menos, para algunas cosas, pero por lo menos para medicina no tanto, no del todo. Entonces, yo lo estudié y esta persona no lo estudió. Entonces, me dejo entender, ¿qué pasa si sigues avanzando? Y acá vinieron los examen, ¿no? De segmentos. O sea, los exámenes que tenemos cada un mes, 2 meses, una cosa así, o semanales. Yo los hice, él no los hizo y justo vino la pregunta. Otra pregunta, ¿no? Y sigue avanzando. Entonces esta persona, nada. Pero, y se me ocurre decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a estudiar de repente, ¿no? Vamos a hacer los exámenes de residentado. Examen, tú puedes ser estudiante, pero no quiere decir que no hagas el examen de residentado. ¿Ok? Entonces, me dejo entender. Este queso suizo, los agujeros se alinearon, pero llegó un momento en el cual tú tienes un escudo protector frente a esto que te va a describir el hecho de que a medida de que más cosas hagas, aquel concepto que uno dice, el que mucho abarca, poco aprieta, yo creo que debes
plasmarlo mejor en el sentido de que debes saber qué estudiar, debes saber qué repasar. Para la vida debes saber de todo, y eso es lo que yo te digo, ¿no? Ese es un concepto, saber de todo. O sea, es imposible que como médico no sepas algunas cosas fundamentales, pero debes dominar. ¿Qué cosa debes dominar? Esto de acá, el queso suizo, es decir, las tajadas de queso que vas a tener. Implica que debes dominar aquellas cosas que o mejor dicho, aquellas herramientas que la academia te va a brindar para hacerle frente a cualquier examen, a cualquier pregunta, a la vida, a cualquier paciente, porque esto no necesariamente tiene que ser un examen, puede ser un paciente. Si a mí me viene un paciente, entonces yo debo tener las herramientas necesarias para poder enfrentarme. Cuando yo lo plasmé, me puse a pensar y dije, ¿en qué momento sé que estoy preparado o estoy preparada para operar solo? Y ese día, esa semana me vinieron 3 traumas externales, destructivos. Y el asistente me dijo, bueno, César, eres R4, bueno, Carlos, ya R5, tú sabrás qué hacer. Y era la emergencia. Yo agarraba conceptos, lo que vi, lo que practiqué, lo que leí. En base a eso, fui al paciente. Entonces, de una u otra manera, pude defenderme porque sabía qué hacer. Y lo que no sabía, ahí está el queso, ¿no? O sea, si no lo leíste, pero lo viste. Y si no lo viste, lo hice. O sea, cosas así, ¿me entiendes? O sea, eso yo siempre le digo a mis residentes, que si tú lo lees, ¿no? Tú lo ves y tú lo haces, ver, ¿no? Practicar y hacer, etcétera, es más poderoso y más potente que solamente ver. Esa es la pirámide de Dale, así se llama. La pirámide de Dale, o del conocimiento, te describe qué es lo más poderoso de manera porcentual y te va a describir que tú puedes solamente ver y vas a tener solamente un 20% de repente de cosas que puedes conseguir, pero el ver, ¿no? Y de repente estudiar te potencia a un 50%. Y si tú ves, estudias y lo practicas o lo haces, te puede llegar entre un 70-90%. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Cuando tú reniegues frente a un examen y digas, no, que esta persona la hizo, yo no la hice, ¿por qué? Porque te está permitido, o mejor dicho, no te está permitido no saber lo que el resto sabe. Quiere decir que frente a un examen, para no hacerte bolas, si yo tengo un paciente, un examen y una pregunta de taponamiento cardíaco, yo sé que todos lo van a hacer. Yo no me puedo equivocar en taponamiento cardíaco. No me puedo equivocar en Glasgow, por ejemplo. O sea, son cosas puntuales y tengo un número importante frente al ENAM, frente al recientado médico, para ellos, no para mí, 15. ¿15 qué? 15 temas. Eso quiero que desde ahorita lo sepas. 15 temas tiene cada especialidad. Mejor dicho, en cardiología meten 15 temas, en nefrología meten 15 temas, en gastro 15 temas, 15. ¿Ya? Entonces, hay una regla que te habla del 80-20 o principio de Pareto. El principio de Pareto te describe que si tú entiendes el 20%, sabes el 20%, puedes responder el 80% de las cosas. Y te lo digo ahorita, tú agarra tu celular y vas a ver que el 80% del tiempo hablas con el 20% de todos tus contactos. Ahorita estás en tu casa, frente a tu computadora o celular. Te vas a dar cuenta que el 80% del tiempo, del día, lo pasas en ese 20%, en el mismo 20%, sala, comedor. Entonces, el principio de Pareto implica eso. Si tú sabes un promedio de 3 temas, pero nosotros no usamos 3, usamos 5 porque es un factor protector, los 5 temas más rentables de cada especialidad. Mira, y esto lo puedo transcribir acá. Las tajadas, cuando ves las tajadas de queso, quiere decir que una tajada, 2 tajadas, 3 tajadas, 4 tajadas, 5 tajadas. ¿Qué implica? Que esas 5 tajadas de queso me van a permitir a mí, por la regla de Pareto y, ¿no?, la teoría de queso suizo, poder enfrentarme con mayores herramientas frente a cualquier cosa. Y esto se aplica para todo el mundo. Si tú unes la pirámide de Dale con la teoría del queso suizo más el principio de Pareto, créeme que estás preparado para la vida de una u otra manera, sea académica o no académica. Nosotros, como historia del éxito, no es porque yo lo diga,
es porque los resultados ahí hablan por sí mismos. Tenemos muchos. Si hubiera un premio a nivel nacional, tendríamos un montón de premios, la verdad. No es por ser creído o esto o lo otro. A mí cuando me dicen, ¿sé operar o no sé operar? Humildemente, sí lo sé. Si yo no me lo creo, ¿quién? Tampoco es que yo vaya diciendo soy el mejor cirujano, porque no es así. Pero quiero serlo, ¿me entiendes? O sea, ese es lo que yo quiero en mi caso. La pregunta es, y hoy día terminando la charla, pregúntate, ¿qué es lo que quieres ser? Cuando yo te digo, y ustedes van a ser residentes, yo te digo, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Cardiólogo, nefrólogo? No, quieres ser un buen médico, un buen especialista. Si tú das un buen examen, si tú estás muy bien preparada, la especialidad no te va a escoger. Y esa es la clásica bolsa, ¿no? ¿Por qué eres esto? Ah, porque era lo que me quedó. No. Si tú tienes una muy buena formación, tú vas a escoger la especialidad, tú vas a escoger dónde hacer la residencia, tú vas a escogerlo, y esa es la intención para todos nosotros. Y es así como las historias de éxito nos describen desde los resultados de la salud, resultados del ENAM, resultados de residentado médico, y puedes ver en las diferentes sedes que nosotros. No lo digo yo, puedes revisarlo. Curiosamente, cuando yo antes de ingresar a medicina caminaba por la avenida Arequipa, y yo sorpresa vi mi foto en una de estas academias para postular, y ni siquiera estuve en la academia, creo que di mis datos, y aparecí. No es así. Muchos de los médicos que ves en las imágenes han sido estudiantes y son ranking a nivel nacional de nosotros desde chiquitos. Quiere decir, desde ENAM, desde salud, desde residentado médico. Tenemos notas históricas como los primeros puestos nacionales del ENAM, pero la nota más alta de toda la historia del ENAM, por ejemplo, es de nosotros, ¿no? 17.8, justo de Universidad Elizabeth. Tenemos, por ejemplo, al doctor Mirko. Mirko así, es de Trujillo, me parece, y ha sido ranking de salud. Ranking ENAM. Cuarto puesto residentado médico. De los primeros puestos de... O sea, es extraordinario. Es una gran persona. Es un tutor de la academia. Tú lo vas a tener de tutor el día que entres, ¿no? Igual que muchos de los que ves acá, ¿no? Los últimos rankings también a nivel nacional del ENAM que ha pasado, el 2020, tenemos, cuando uno dice, ¿no? ¿Y cómo? A ver, muy bonito todo, pero la pregunta es, ¿y cómo me pongo al día? ¿Cómo mejoro diagnóstico? Para eso es el tutor. El tutor implica una persona que te va a describir, te va a hacer un seguimiento y lo que yo pretendo es decirte, bueno, ¿cuántas horas más o menos has estudiado antes? ¿Cómo vamos a estudiar? Evita el síndrome de Burnout, o sea, el cansancio. De nada sirve que yo me queme ahorita y al final termino muerto, terminas muerta y no hiciste nada, no lograste nada, no conseguiste nada. Evita procrastinar. Eso es recontra importante y sumamente fundamental. Busca cómo, ¿no?, evitar esas técnicas de procrastinación. Quiero que te lleves a casa estas historias del éxito, las puedes encontrar en los diferentes enlaces. Acá te estamos poniendo los testimonios, tienes el enlace para aquellos que no se han conectado. Y eso de procrastinar es básico, ¿no? Cuando me imagino ahorita hay como 550 personas conectadas y yo decía, bueno, la charla, bonito, todos entran y se emocionan y a veces agarran hasta tu cuaderno, voy a tomar apuntes, y de pronto dice, ¿qué me está hablando este pata? No me está enseñando nada. No. En economía existe lo que se llama la teoría de la línea recta. La teoría de la línea recta nos describe a nosotros que cómo vas a pasar del punto A al punto B. Del punto A al punto B hay una línea. Entonces, cuando yo describo, tengo este punto A al punto B, tengo un punto y un punto. Y lo hablo acá en esta diapositiva porque estamos hablando de análisis del examen. Cuando analizamos eso es, frente al examen no hay suerte, no hay champa, no hay nada. Es del punto A al punto B. Eso se llama la teoría de la línea recta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo consigo eso? Quiere decir que si yo tengo una meta, porque ya sabes cuáles son tus objetivos, pero mi meta, ¿cuál es? Llegar del punto A al punto B, es decir, la especialidad. Y acá estás como estudiante. Es igual, ¿no? Cuando yo reviso el examen, ¿cómo debo rendir el examen? Para todo en la vida. La teoría de la línea recta te describe que si yo me pego desde el punto A, lo más cercano a esta línea recta, es, ¿no?, menor esfuerzo, uno, pero mayor rendimiento, en menor tiempo. ¿Qué pasa? Aquellos que estudian y releen y recontraleen y agarran de un sitio de otro sitio. Entonces, yo estoy haciendo acá y buscan atajos. Entonces, estoy así yéndome.
y otra vez digo, ya repunto y voy a estudiar, y otra vez me desanimo, y otra vez, y mira cuánto estás demorando para llegar al punto B, y a veces hay gente también que estudia en 90 grados. ¿Qué significa en 90 grados? Que empiezo con toda la estamina, o sea, el poder que tienes, todas esas ganas, y me fui, y no llegué a la línea B. Y aquellas personas son las que lastimosamente no consiguieron lo que querían, porque finalmente mi meta, ¿cuál es? Llegar al punto B, que es el recientado de especialidad. Estos resultados están descritos, acá ustedes pueden revisar cuántos y qué metodología usamos, estos exámenes que tenemos una plataforma de exámenes inteligentes en los cuales tú te equivocas y después te va diciendo, oye, estás equivocado en tal cosa, entonces debes mejorar en tal cosa. Y no lo digo yo, hablamos por fases. Nosotros tenemos lo que se preinternado, por ejemplo, el curso, tenemos el curso de ENAM y tenemos el curso de recientado médico que se unen en fases. 3 fases, 3 fases, 4 fases. Ojo, eso va variando. Finalmente, lo que quiero que te lleves a casa es que, por ejemplo, la fase 1, puedes perder el tiempo, entre comillas, saber de todo, a todos los niveles. Esta fase 1 te va a permitir a ti entrenarte de tal manera que tengas tus resúmenes, porque el punto final es crear. Lo que quiero que entiendas es que la medicina se trata de crear, no se trata de buscar atajos, se trata de que tú seas un artista en lo que haces, definitivamente lo que tú quieres, que creas. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, creadores de contenido. Aquellas personas, ojo, no son influencers, no son youtubers, son personas que te van a dar contenido muy valioso, de alto impacto, con muy pocas cosas, pero grandes herramientas que visualmente te van a ayudar. Tenemos el staff de ViaMedic, puedes ver los diferentes especialistas y nosotros nos caracterizamos porque todos son especialistas. ¿Okay? Tenemos los libros al alcance, yo que estoy en el hospital puedo ver en tópicos de cirugía, medicina y absolutamente todos los tópicos que toda persona, todo interno, externo y alumno tiene este librito. Eso te lo puedo decir. Eso es básico, vas a encontrar en todo sitio. Entonces, apúntate y búscanos en las diferentes redes. Tenemos un ambiente muy bonito en el cual esperamos de que ya pase todo esto y pueda ser presencial, porque la verdad es que es muy bonito, lo puedes visitar, en verdad puedes coordinar con la academia y dices, oye, ¿sabes qué? Yo no te creo el cuento, quiero visitarlo, quiero ver cuáles son las instalaciones, qué es lo que me ofreces tú, quiero coordinar una cita con tal persona, ¿no? Quiero conversar con el doctor Briceño, conmigo, yo qué sé. Pero de una u otra manera, real, tenemos a tu alcance, porque es tuyo, ¿no? Todo este ambiente que es muy bonito, la verdad. Nos puedes encontrar en las diferentes redes, ¿no? Como te dije, yo soy César del Castillo. Para los que se han conectado ahora último, gracias a todos, también tenemos convenio con muchos de ustedes, agradecerles de antemano, y para aquellos que se han conectado a último, bueno, no han entrado desde el comienzo, esta charla está disponible en esta plataforma, ¿no? Que la pueden encontrar con el código en mi esquina inferior izquierda. Agradecerles nuevamente, agradecerle a ViaMedic, bueno, es mi casa, agradecerles a ustedes que no se desesperen, tranquilos, con paciencia, todo va a pasar, ya nos veremos en los diferentes hospitales, y la metodología es esa, no vengo a venderte un producto, vengo a hablarte sobre la vida y qué es lo que a ti te espera, porque yo lo he pasado y lo sigo pasando, ¿no? Gracias a todos ustedes.